Esto es tu culpa. Y vamos a ir de una vez a la palabra del Señor, al libro de Ruth. En el Antiguo Testamento, está después del libro de los jueces, antes del libro de Samuel. Ruth 1. Amén. Yo tengo la nueva versión internacional y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. En el tiempo en que los caudillos gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelec, su esposa se llamaba Noemí y sus 2 hijos Maclón y Quilión, todos ellos efrateos de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab se quedaron a vivir allí. Pero murió Elimelec, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Orfa y la otra Ruth. Después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también Maglón y Quilión, y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Noemí decidió regresar de la tierra de Moab con sus 2 nueras, porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle de alimento. Salió pues con sus 2 nueras del lugar donde había vivido y juntas emprendieron el camino que las llevaría hasta la tierra de Judá. Entonces Noemí le dijo a sus 2 nueras: miren, vuelva cada una a la casa de su madre, que el Señor les trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar al lado de un nuevo esposo. Luego las besó, pero ellas, deshechas en llanto, exclamaron: no, nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Vuelvan a su casa, hijas mías, insistió Noemí. ¿Para qué van a irse conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que pudieran casarse con ustedes? Vuelvan a su casa, hijas mías, váyanse. Yo soy demasiado vieja para volverme a casar. Aún si abrigara esa esperanza y esta misma noche me casara y llegara a tener hijos, ¿los esperarían ustedes hasta que crecieran? ¿Y por ellos se quedarían sin casarse? No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Una vez más alzaron la voz deshechas en llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses, vuélvete con ella. Pero Ruth respondió: no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas, viviré donde tú vivas, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no le insistió más. Entonces las 2 mujeres siguieron caminando hasta llegar a Belén, y apenas llegaron, hubo gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. ¿No es esa Noemí?, se preguntaban las mujeres del pueblo. Ya no me llamen Noemí, repuso ella, llámeme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llaman Noemí? Si me ha afligido el Señor, si me ha hecho desdichada el Todopoderoso. Y así fue como Noemí volvió a la tierra de Moab, acompañada por su nuera Ruth la Moabita. Cuando llegaron a Belén, comenzaba la cosecha de la cebada. Amén. Padre, gracias en esta noche, porque una vez más nos reúnes, nos congregas a escuchar tu palabra, nos congregas, Señor, en este lugar, porque nos amas. Nos congregas porque quieres instruirnos, nos congregas, Señor, para hablar a nuestro corazón y a nuestra vida.
Tu Espíritu Santo es el que nos instruye y el que nos muestra el camino. Y por eso en esta noche te decimos, habla Señor, que tus hijos te escuchamos. Habla Señor, que en esta noche tenemos hambre, sed y necesidad de escuchar tu voz y escuchar tu palabra. Estamos dispuestos, Señor, y disponemos nuestra alma, nuestro corazón, para que continúes hablando a nuestra vida. Y por eso a ti damos la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, por tu culpa, decía mi esposo, ay, ya vas a tirar piedra. Y yo, no, espérate, que no voy a tirar piedras. Y yo no tiro piedras, es el Señor el que nos tira piedras a todos juntos. Resulta que este primer capítulo de Ruth puede resultarnos algo confuso y difícil de entender. ¿Y por qué es difícil de entender? Porque a veces lo miramos desde nuestra perspectiva, pero no desde la perspectiva del Señor. ¿Por qué Dios permite que le pase eso a Noemí en la tierra de Moab? ¿Acaso no es un Dios bueno? ¿Acaso no es un Dios que provee? ¿Acaso no es un Dios misericordioso? ¿Por qué un Dios bueno permite que sus hijos pasen por aflicciones, por pruebas, por enfermedades, por dificultades, por momentos tan duros? Se preguntaría uno, y es lo que uno ve en este libro a través de la vida de Noemí. Y el Señor me decía, porque yo le hacía esa pregunta, y el Señor me decía, es que mis hijos hacen su voluntad y no la mía. Y yo, sí, Señor. Decimos que eres nuestro Padre, que queremos hacer tu voluntad, pero terminamos haciendo nuestra voluntad. Resulta que para entender un poquito el libro de Ruth, vamos a estudiar qué era lo que estaba pasando con Israel en esta época. Y estaban en la época de los jueces. Empieza aquí el capítulo 1, versículo 1, diciendo, en el tiempo en que los caudillos gobernaban el país, dice esta traducción, pero la Reina Valera dice que los jueces, que había jueces en Israel, estaban viviendo en el tiempo de los jueces, y si uno lee el libro de los jueces se da cuenta que el libro de los jueces es un libro donde había una degeneración humana total. Había un pueblo que no conocía al Señor, el pueblo se había olvidado de Dios. Y una y otra vez dice en el libro de jueces, y el pueblo volvió a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y cuando José y su generación murieron, la siguiente generación, que no había visto lo que Dios había hecho, comenzó a apartarse del Señor. ¿Y qué hicieron? Sirvieron a dioses extraños, a los dioses de los habitantes de las tierras donde se mezclaron, y con ellos adoptaron sus costumbres. Y el Señor nos hablaba estos días de que tenemos que ser renovados y que tenemos que dejar las costumbres del mundo, ¿cierto? Podemos así entender entonces cuál es el inicio y el contexto de esta historia. ¿Cuál es el mensaje principal de este capítulo 1? No había temor de Dios en el corazón del ser humano. No había ni el más mínimo asomo de temor de Dios en el corazón humano. No conocían a Dios. Eran israelitas, eran el pueblo elegido. No conocían a Dios. Hoy hay una iglesia que sabe que ha sido comprada a precio de sangre, que sabe que el Señor la escogió, la eligió, la reúne, la ama, la viste. Pero la iglesia hoy estamos, porque yo también soy iglesia, como el pueblo de Israel, creyendo que conocemos a Dios cuando en realidad no hemos visto ni siquiera un asomo de la grandeza de nuestro Dios. ¿Qué pasa entonces con Elimelech? Yo decía, Señor, ¿por qué Elimelech se le dio por irse para allá? No había otro lado para donde irse. ¿Por qué se tenía que ir para Moab? Y yo veo que Dios habla en su palabra y dice, y el Señor habló a Moisés y le dijo, vete para allá. El Señor habló a Abraham y le dijo, ándate para allá. El Señor hablaba y daba órdenes, pero yo no veo que Elimelech hubiera escuchado la voz de Dios, sino que en medio de su angustia, de su desespero, del hambre que había en Israel, Elimelech decidió irse para Moab. Decidió irse con su esposa y con sus hijos para Moab. Y resulta que Elimelech
se va para Moab, que representa el mundo. Y estudiando la palabra del Señor, ¿de dónde salieron los moabitas? ¿Sabemos quiénes eran los moabitas? ¿No sabemos quiénes eran los moabitas? Bueno, resulta que en el libro de Génesis, el capítulo 19, el versículo 37, cuando Dios envía fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, solamente salva a Lot y a sus hijas, porque su esposa le dio por mirar atrás y se convirtió en estatua de sal. Entonces, sus hijas en la montaña, que el Señor ya nos hablaba una vez atrás de esta palabra, dijeron: aquí no hay nada que hacer, aquí no hay hombres, nos vamos a quedar beatas, sin heredad y sin nada, emborrachemos a mi papá y acostémonos con él. La hija mayor se acuesta un día con su papá y de esa unión sale Moab, el padre de los moabitas. La hija menor se acuesta con su padre y de esa unión sale Amón, el padre de los amonitas. Entonces, ¿creen ustedes que esta unión era buena, agradable a los ojos del Señor? ¿Acaso no había más hombres para que estas mujeres se acosaran con su padre? Y allí es como se da origen a los moabitas, y encontramos que los moabitas eran un pueblo que hacía lo malo ante los ojos de Dios, obviamente por la raíz que tenían, por el origen que tenían. Ellos no habían sido engendrados en nada bueno, sino en pecado. Y ante los ojos del Señor ellos seguían haciendo lo malo. Noemí y su esposo saben que allí, en Moab, no estaba el Señor. Y aunque no estaba el Señor, decidieron irse para allá. Y resulta que llegan allá y Elimelech se murió. Y su esposa permite que sus hijos se casen con mujeres de aquel lugar. O sea, no había más, pues. Ella no podía esperar a hacer lo mismo que hizo Jacob, que hizo Abraham, y dijo: vea, no vaya a dejar que mi hijo se case con una mujer de esta tierra. Y es la diferencia entre alguien que tiene temor de Dios y alguien que no tiene temor de Dios. Noemí casó a sus hijos con la primera que le apareció. Gracias a Dios le salieron buenas nueras, ¿cierto? Pero Abraham mandó a su siervo a que buscara esposa de su misma familia. O sea, él no quiso contaminar a su familia, mandó a buscar a una de su misma familia que tuviera ese temor del Señor. Y lo primero que encontramos aquí entonces con la historia de Noemí es que la consecuencia de nuestra desobediencia es, diga conmigo, la muerte. La muerte. ¿Qué le pasó a Elimelech? ¿Qué le pasó a los hijos? Se murieron. ¿Por qué? Porque el Señor no los mandó para allá. En este caso fue una muerte física, pero resulta que antes de la muerte física viene la muerte espiritual. Y cuando yo me alejo del Señor, cuando yo hago mi voluntad, viene la muerte espiritual y con ella llega el caos a mi vida. Y con el caos llega la amargura a mi vida. Y con la amargura a mi vida, todo el panorama se vuelve gris. Noemí se vio sola en una tierra extranjera, sin ninguna esperanza. Ella no se fue de Moab porque no hubiera comida. Ella se fue de Moab porque allá no tenía nada. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho lo que queremos sin escuchar al Señor? Y cuando nos damos cuenta de nuestro pecado, de nuestro error, de nuestra desobediencia, nuestra vida está vuelta a un caos. Nuestra vida se convierte en un total desastre. Ella se dio cuenta que estaba a la deriva y que lo había perdido todo. Porque resulta que las mujeres que se quedaban viudas se quedaban sin herencia. La mujer no tenía oportunidad de reclamar herencia. Si el marido la dejaba viejita y no tenía hijos varones, esa mujer se quedaba en la calle. Por eso el Señor hace tanto énfasis con las viudas en su palabra. Dice:
Cuiden a la viuda, denle de comer a la viuda, al huérfano, al extranjero, porque realmente ya perdían toda su provisión. Pero resulta que en su regreso a Israel, cuando ella va de vuelta a Israel, y nos vamos a enfocar en los últimos versículos, Noemí saca lo que realmente tiene en su corazón. Y en medio de su amargura, en el versículo 13, ella le dice a sus nueras, ¿saben que mi amargura es más grande que la de ustedes? Mi amargura es más grande, yo estoy sufriendo más que ustedes. Dice la traducción lenguaje actual, yo estoy sufriendo más que ustedes, porque Dios se ha puesto en mi contra. ¿Ustedes creen que eso era verdad o no? ¿Será que Dios se había puesto en contra de Noemí? Y entonces lo que viene luego de la amargura, diga conmigo, es la autocompasión. Llega la autocompasión en medio de la amargura y entonces empieza uno a decir, ay, pobrecito de mí, ay, estoy sufriendo tanto. Señor, es que usted, ¿por qué permitió esto? Es que usted, Señor, si me ama tanto, ¿por qué permitió toda esta tragedia en mi vida? Es que yo sufro más que ustedes no saben por lo que yo estoy pasando, ustedes no saben lo que yo estoy viviendo, mi tragedia es muy grande, ustedes no me entienden. Pero resulta que es pura autocompasión y en la autocompasión nosotros empezamos a culpar. Noemí empezó a culpar al Señor. ¿Hemos culpado nosotros al Señor alguna vez? Sí. Cuando hemos dicho, ay, ¿yo qué hice para merecerme esto? Estos hijos, este esposo. ¿Yo qué hice, Señor? Ahí empieza uno a rebobinar. Ay, no, yo no hice nada malo para merecerme esta enfermedad, esta tragedia, esto que estoy viviendo. No, oiga, yo no. ¿Por qué, Señor, permites? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a otro más malo? ¿Por qué no se murió el otro más malo? ¿Por qué se murió el esposo mío? ¿Por qué se me murieron los hijos si ellos eran buenos? ¿Por qué no le mandaste la enfermedad a otro más malo, a otro del pueblo de Moab? ¿Por qué a los míos? Y es lo que uno empieza a preguntarle al Señor, Señor, pero ¿por qué me quedé sin empleo? ¿Por qué el que se pone a beber, a parrandear, el que se va a gastarse el dinero en mujeres no se queda sin trabajo? ¿Por qué esos sí tienen plata y yo no? Porque yo paso por tanta necesidad sabiendo que yo te sirvo, sabiendo que yo te busco, yo oro, yo ayuno, yo leo la palabra, porque a mí, porque no a otros. Y allí es donde entonces entra la autocompasión y le decimos, Señor, te estás ensañando conmigo. Y por ahí hay un dicho que dice que el Señor le da las batallas más grandes a los mejores guerreros. Y uno dice, Señor, pero ya, mándaselo a otro. O sea, sácame, desenlístame de este ejército, mándale esas batallas a otros. Ya no, déjame a mí en vacaciones. Y podemos decir, ¿sabe qué? Déjeme sola o déjeme solo, que es que nadie me entiende. Usted no me entiende, déjeme solo. Yo no le voy a contar nada. Y hablando con una hermana que estaba pasando por un proceso, muchos años, muchos años, encerrada en sí misma, y ella decía, yo ir a un psicólogo, ¿a qué? ¿Acaso me va a solucionar la vida? Yo tengo plata para pagar, pues yo no voy a ir porque no me van a solucionar la vida. No voy a ir con mi esposo a ninguna parte porque él siempre me va a culpar a mí. Y es donde entra entonces ese señalamiento y esa autocompasión y déjeme aquí encerrada en mi mundo, que es que nadie me entiende, nadie me entiende. Y resulta que la autocompasión nos lleva a la ceguera espiritual. Y en la ceguera espiritual usted y yo nos enfocamos en nosotros y nos olvidamos del Dios que nos llamó. Nos olvidamos de los atributos de Dios. Y yo he estado
cuestionándome mucho estos días, bueno, hace tiempo ya, con todo lo que pasa en la iglesia a nivel global, y yo le digo al Señor, tan poquito te conocemos, Señor, tan poquito te conocemos, que no sabemos a veces ni orar, ni sabemos qué es lo que decimos. A veces nos vemos peleando con el Señor porque nosotros no sabemos orar, no sabemos qué es lo que estamos diciendo. Y en los momentos donde nos damos cuenta que hemos estado buscando, es ahí en ese momento donde nos damos cuenta que hemos estado buscando al Dios que usted y yo nos creamos, pero no al Dios de la Biblia. ¿Ustedes creen que el Señor tiene pensamientos de mal para nosotros? O sea, que Él se ensaña con uno así como uno se ensaña con los demás. Que Él nos ve a nosotros así como nosotros vemos a los demás. Uno dice, el que me las hace, me las paga. Y mi hijo me voló la paciencia y le doy una pela. Nosotros le volamos la paciencia a Dios y gracias, Señor, porque no nos das una pela. Una pela del Señor debe doler y debe doler mucho, pero Él sabe dar unas pelas buenísimas. Lo tercero que encontramos aquí en este texto es, diga conmigo, la ingratitud. La Reina Valera dice entre el versículo 19 al 21 que cuando Noemí iba llegando a Belén de Judá, las mujeres se alegraron y dijeron, ay, ahí viene la dulce Noemí, porque Noemí significa dulce. Y ella dice, ya no me llamen dulce, porque Dios me ha amargado la vida. Llámenme amarga. Es tu culpa, tú fuiste el que me amargó, tú fuiste el que me quitó a mi esposo, tú fuiste el que me quitó a mis hijos, tú fuiste el que me dejó sin heredad, el que me dejó sin nada. Es Dios, Dios es el culpable. Y la ingratitud nos lleva a ser unos desgraciados, y perdónenme la expresión, a ser unos desgraciados delante de los ojos del Señor. ¿Será que el Señor nos la sostuvo allá en esa tierra, esos 10 años que estuvo allá? El Señor la sostuvo. Sostuvo a sus hijos el tiempo que estuvieron vivos. Sostuvo a su esposo el poco tiempo que alcanzó a vivir allí. Y ahí es donde conocemos tan poquito a Dios. Que Dios es el culpable de todas mis desgracias. Señor, es que tú me amargaste la vida. Y la ingratitud cierra nuestros ojos a la realidad. Y no hay nada más duro, más triste y más contraproducente que un corazón ingrato. Y Noemí dice, me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Llenas de qué se fue? Ella llevaba las manos llenas de qué, si se fueron porque no había nada en Israel. ¿Llenas de qué se fue al mundo a buscar qué? Y yo decía, Señor, así de ciegos somos nosotros. Dios no le dijo que fuera para otro lado. Y cuando yo veo a estas mujeres que se alegran, digo, Noemí no llega a una tierra extranjera donde nadie la conocía. ¿Qué pasó con la gente que se quedó en Israel en la época del hambre? ¿Se murieron de hambre, pues? Se murieron de hambre los que se quedaron. Ella llega y dice, ay, no, ya el Señor los había bendecido y les había enviado comida. 10 años sin comer esa gente. No, eso es imposible. Nosotros nos vamos afuera a buscar lo que deseamos, más no lo que necesitamos. El Señor le dio al pueblo en Israel lo que necesitaban, pero Elimelech, Noemí se fueron a buscar lo que querían. Y cuando usted y yo nos vamos a buscar lo que queremos, no encontramos sino ausencia de Dios. Y cuando nos damos duro contra el muro, nos toca volver con los ojos morados. Y allí es donde es difícil levantarse y es donde es difícil restaurarse. Porque uno mismo dice, no, es que otra vez a volver a empezar. No, ella era dulce y la desobediencia la amargó. A veces no es como el TikTok, que le dice el niño a la mamá, mamá, déjeme ir a la fiesta.
Todo el mundo va a ir. Usted no es todo el mundo, usted es hijo mío. Mamá, si no me deja ir, me voy a amargar. Amárguese y después se endulza. Y eso le tocó a Noemí. Se amargó después de que estaba dulce, se amargó. ¿Para qué se fue para allá? El Señor no la mandó. El Señor no la mandó. Dios estaba en Israel, pero ella se alejó. Dios extiende sus manos y hace cobertura sobre nosotros, pero nosotros nos salimos de la cobertura. A veces queremos que Dios pelee por nosotros, pero ¿y dónde está nuestro corazón? Lejos, lejos del Señor. Ni en la desobediencia la llevó a tener pérdidas grandes, grandes. Porque cuando uno se aferra a lo que no es de uno, le da bien duro. Nuestros hijos no son nuestros, nuestro esposo no es nuestro. Son prestados y un día el Señor se los va a llevar así como nos lleva a nosotros. Y lo peor no es pasar por dificultades y pruebas, mis hermanos. Lo peor es no reconocer nuestro pecado y buscar culpables. Lo peor es no reconocer que nosotros hemos sido desobedientes y empezar a señalar donde ni siquiera hay culpables. Dios es tan malo que nos aflige, nos oprime y nos quita todo. No creo que ese sea el Dios que usted y yo buscamos. O bueno, el que nos creamos de pronto sí, pero el Dios de la Biblia no es como nosotros nos lo hemos imaginado ni como nosotros nos lo hemos creado. El Señor dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. Y mientras vamos pasando por la aflicción, ¿cómo vamos a responder? No es el no pasar por aflicción lo que nos bendice, es el saber cómo pasamos en el momento de aflicción, cómo superamos esos momentos difíciles. ¿Hay algo en tu vida que te está amargando hoy la existencia? Que le estás diciendo, Señor, ¿por qué permitiste esto? Señor, pero es que mira lo que me quitaste. Señor, pero es que mira lo que está pasando. Señor, me estoy amargando. Y el Señor nos va a decir, endúlcese, amárguese y después endulza. No es no pasar por la prueba. Es reconocer primero mi pecado, mi error. Mire, el Señor permite, y como ya nos ha venido hablando, que pasemos por muchas pruebas, por muchas dificultades, por muchas cosas, para ver qué hay en mi corazón. Cuando me oprimen, ¿qué va a salir? Cuando yo me veo en medio de la dificultad, ¿qué voy a botar por mi boca? ¿Cómo voy a responder? ¿Voy a decir lo mismo que dijo Noemí? Aquí Noemí empieza en el capítulo 2, empieza a perder protagonismo y el protagonismo se lo empieza a llevar Ruth. Porque Ruth decide hacer una oración de fe que sale de su corazón y decide recibir al Señor como su Dios y al pueblo como su pueblo. Ella no dice solamente tu Dios será mi Dios, sino que dice tu pueblo será mi pueblo. Tu pueblo será mi pueblo. Y es a lo que el Señor nos está llamando. Cuando nosotros decidimos por el Señor, decidimos por la iglesia. Cuando yo me entro a una relación con un hombre que tiene hijos, yo me caso con sus hijos. Ya no son sus hijos, ya son mis hijos también. Son nuestros hijos, porque es la decisión que yo tomé. Entonces, cuando Ruth decide por el Señor, también decide por el pueblo. Y esto trae bendición. Ruth trae bendición a la vida de Noemí. Tanto así que Dios la usa luego para traer descendencia. A través de la descendencia de Ruth viene Jesucristo. Viene David, viene Salomón y viene Jesucristo a través de la descendencia de Ruth. No de la de Noemí. No de la de Noemí. Dios usó a Noemí como instrumento para ir a Moab y traer a Ruth. ¿Será que nosotros vamos al mundo o allá afuera, al despelote que está viviendo este mundo, a hacer testimonio y a traer a alguien a los pies del Señor? ¿O será que vamos al mundo solamente a dar mal testimonio, a destruir y a dañar?
Y es el llamado que el Señor nos está haciendo en esta noche realmente. ¿Cómo estamos viviendo y a quién estamos culpando? ¿Estamos culpando a Dios, al esposo, a los hijos, al pastor, a los hermanos, al empleador, a los compañeros en el colegio? ¿A quién estamos culpando de nuestra amargura? Amargura que usted y yo nos hemos buscado, porque la palabra de Dios es muy clara, pero está en nuestras manos obedecer o desobedecer. Hemos caminado muchos caminos sin que el Señor nos haya dicho váyase por allá, pero hemos decidido ir. Camilo me decía, mami, pero es que si Dios tiene el poder de que uno le obedezca, de que uno no pase por cosas difíciles, ¿por qué permite eso? Ya, no, porque Él es Dios, Él nos creó con el libre albedrío. No tendría gracia que nos hubiera creado como un robot que simplemente obedece órdenes. Esa es la gracia de Dios, que nosotros tomemos la decisión por Él. Pues para hacer robots, se los hubiera creado Él, un montón y ya. Obedezcan todos ahí, caminen. Así como yo robot en la película. No, el Señor no quiere robot, quiere corazones que le amen, que le obedezcan, corazones que se rindan delante de Él y que no le culpemos. Y para conocer a Dios y no culparle necesitamos más relación con el Señor. Amén. Si es que vamos a orar esta noche, a cerrar este tiempo, que el Señor nos perdone porque al igual que Noemí, hemos culpado a nuestro Dios de la amargura que nosotros mismos nos hemos creado. Padre Dios y Señor, una vez más reconocemos que no te conocemos, que así como dice Job, de oídas se había oído, pero nos falta verte con nuestros ojos. Podemos hablar de ti, sí, todo lo que queramos. Podemos tener mucho conocimiento, sí. Pero realmente, ¿cuánto estamos viviendo de ti en nuestra vida? ¿Cuánto te conocemos? Que, Señor, vivimos en medio de la amargura, en medio del caos, en medio de los conflictos y no nos hemos dado cuenta que es nuestra causa, que es nuestra falta de rendición la que nos ha llevado a este caos y a este conflicto, que no hemos sabido cómo pasar y cómo enfrentar las dificultades tomados de tu mano, que nos hemos soltado de tu mano, Señor, porque nos ha parecido dura, pesada de llevar la carga y el yugo que tú has puesto sobre nuestra vida. Nos parece, Señor, un conflicto y un caos obedecerte a ti, porque como no te conocemos, vamos en pos de lo que nos parece mejor. Creemos lo que queremos creer, mas no tu verdad. Y hoy te rogamos, Señor, enséñanos a ser dulces, así como dice tu palabra, que a través de tu palabra nosotros somos dulces, porque tu palabra es más dulce que la miel, y lámpara es a nuestros pies tu palabra, y lumbrera nuestro caminar. Por eso, Señor, llévanos a quitar el dedo que señala, el dedo que acusa, y sobre todo que te acusa a ti. Señor, hoy te decimos, obra en nuestra vida y permite que nuestro corazón sea sensible, que nuestro corazón sea escarbado, que nuestro corazón sea removido por la presencia y la obra de tu Santo Espíritu en nuestra vida. Para que demos testimonio del Dios vivo, para que demos testimonio del Dios santo, del Dios perfecto que nos llamó, que nos redimió y que nos compró. Por eso, Padre amado, a ti damos toda la gloria, toda la honra y te decimos, Señor, ayúdanos a que esta palabra podamos seguir en nuestra casa estudiándola, escudriñándola y dejando que ella produzca el fruto que tú quieres que produzca en nuestra vida, Señor. Que no sea una palabra más, sino que esta palabra, Señor, nos hable y nos hable y nos siga hablando cada día, papá. A ti damos la gloria, mi Señor, a ti damos la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén y amén.